Y hoy celebramos esa práctica misión que nos dio nuestro Señor Jesús. Amén. A ver, con sus manos. Entendiendo que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y se le conoce como la tercera persona de la divinidad. ¿Okay? La tercera persona de la divinidad como parte integral del Trino Dios. La palabra trino o trinidad
no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Te habla de la palabra trino y tiene que ver con el número 3. ¿Ok? Y allí viene el nombre de esta divinidad como la parte del Señor en sus atributos. Cuando se habla de divinidad o divino, es una palabra exclusivamente para divino, es Dios exclusivamente, una palabra para Él. Dios es divino y la tercera persona del Señor es el Espíritu Santo. La palabra Dios significa o viene de la palabra Elohim, en hebreo Elohim, que significa Dios trino, ¿ok? Elohim, que es la pluralidad de Dios. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, es allí donde se habla de estas tres personas. Entonces vamos a conocer cómo el Espíritu Santo, como parte de la divinidad de Dios, tiene atributos personales. También Él participa en la obra en el Antiguo Testamento, en la persona de Jesús y en la iglesia de Jesucristo. Acuérdate que la iglesia de Jesucristo comienza ¿en qué tiempo? La iglesia de Jesús comienza con los 12 discípulos. De allí en adelante hubo seguidores de Cristo, comienza a convertirse en una serie de personas y el Espíritu Santo comienza a operar directamente con el hombre desde el tiempo que Jesucristo ascendió al cielo y antes en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bautizó a los discípulos según la promesa de Jesucristo para ellos. En el capítulo 1 del libro de Hechos viene Jesús y le dice a los discípulos, estamos hablando no solamente de los discípulos, los 12, ¿ok? Acuérdate que la palabra discípulos tiene que ver con aprendiz, o con la palabra aprendiz, alumnos, ¿ok? Entonces, no solamente hablaba con los 12 discípulos, sino que estaba hablando con 120 personas, porque se reunieron en el aposento alto, fue un número de 120 personas. Y Jesucristo le dice a estas personas, no descienda desde Jerusalén hasta que haya recibido poder, porque ciertamente, a la verdad, Juan bautizaba con agua para el arrepentimiento, pero yo os bautizo con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso lo venía diciendo en varios momentos Jesús para estos discípulos del advenimiento del Espíritu Santo. Pero cuando habla de ese advenimiento como expresión que usé, el Espíritu Santo no era que venía al mundo en el tiempo que Jesucristo iba a ascender al cielo, y tampoco cuando fueron bautizados. Ya el Espíritu Santo estaba aquí en el mundo, en la tierra. Estaba operando directamente, en este caso, en el Nuevo Testamento, estaba operando directamente, era con la persona de Jesús. Y eso lo vamos a aplicar ahora. El Espíritu Santo participó también en el Antiguo Testamento, y lo vamos a explicar también cómo participó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ya que muchos hablan del Padre, después viene la historia del Hijo y después habla de la historia del Espíritu Santo. Pero para explicarlo bien, el Trino Dios o la divinidad de Dios ha participado en todo lo que tiene que ver con el hombre desde su principio hasta el día de hoy. ¿Ok?
Cuando hablo del principio, estoy hablando del principio de la creación hasta este día. Dios ha participado, estoy hablando de la palabra Dios, el Elohim, ha participado directamente con el mundo, con la iglesia, y no se han separado. ¿Ok? No es que son seres inseparables. Acuérdate, estoy diciendo que son tres personas, pero pertenece a una sola deidad. ¿Ok? ¿Me doy a entender eso? Y es allí donde se habla de, o se usa el término de la Trinidad, ¿no? Y decimos la Santísima Trinidad, ¿no? O la Trinidad, y le decimos que es Dios. Acuérdate, se está hablando de la palabra, debe ser el Trino Dios, o la palabra Dios. Cuando se habla de la palabra Dios, se está usando o se está refiriendo a las tres personas, no a uno específico, sino a las tres personas. Cuando usted diga, el Señor te reprenda, porque le decimos al diablo, el Señor te reprenda, ¿verdad? Ahora, el diablo quiere saber que el Señor le va a reprender. Acuérdate que la Biblia dice que nosotros cuando oramos debemos orar con el entendimiento. Y si usted dice, el diablo, el Señor te reprenda, ¿quién el Señor lo está reprendiendo? Porque el Padre es el Señor, el Hijo es el Señor, y el Espíritu Santo es el Señor. ¿Me doy a entender? Entonces usted tiene que reprender al diablo en el nombre de Jesús. Entonces usted cuando va a orar por un enfermo, usted ora en el nombre de Jesús. ¿Y le pide a quién? A Dios no. Porque si usted le pide a Dios, le está pidiendo los tres. Al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, sánalo. ¿Y quién lo sana? No el Padre. El Espíritu Santo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros así? Okay. Entonces eso es lo que vamos a manejar en este momento. Me gustaría que usted abra su Biblia, no la mantenga cerrada, porque vamos a usar algunos versículos bíblicos donde vamos a leerlo para hablar sobre cada uno de ellos. Como persona tiene atributos divinos, los atributos divinos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por ser Dios, es omnisciente, omnipotente y omnipresente, por ser Dios. Acuérdate que la palabra omni es un juego de palabras que tiene que ver con la esencia de lo que es. Y se habla que Él es el único omnisciente, Él es el único omnipotente, Él es el único omnipresente. ¿Estamos claros? Cuando se habla de la omnisciencia de Dios, se está hablando de la sabiduría, el conocimiento pleno de Dios. Cuando se habla de la presencia de Dios, se está diciendo Dios abarca todas las cosas y nada se escapa de la presencia de Dios. Y cuando se habla del saber de Dios, de la sabiduría de Dios, de la omnisciencia de Dios, te está hablando de el conocimiento pleno del Señor. Más que el saber, te dice el conocimiento. Cuando te está diciendo la palabra omnisciente, tiene que ver con la palabra ciencia. ¿Ok? Es ciencia. La ciencia es la que trae la revelación en el conocimiento para dar a entender a la humanidad lo que se necesita. Hello. Amén. Es la ciencia. Lógicamente, esa ciencia tiene que estar acompañada por el saber o con el saber. Pero el saber va a venir conforme al conocer.
porque si yo no conozco, no sé. ¿Es así? ¿Es así? Si yo no conozco, no sé. Si yo tengo conocimiento de algo, es porque yo me preparé, estudié y ahora no solamente me es revelado ese conocimiento para yo saberlo. Entonces, Dios tiene ciencia y en su ciencia conoce cada una de las cosas. Tal como le puedo decir lo que habla la palabra de Dios, que Dios sabe cuánto cabello tiene mi cabeza. Bueno, Dios sabe cuánto cabello tiene. Y nosotros no podemos saberlo. No podemos saberlo. Ahora, en esos atributos divinos de lo que es Dios, vamos a usar la Biblia. Vamos a usar la Biblia para ver, que hable de la palabra el Elohim, que tiene que ver con la palabra Dios, que habla de pluralidad, y la omnisciencia de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11. Quien lo lee rapidito, vayan a buscarlo, y alguien me va a levantar la mano y me va a decir, yo lo voy a leer, pastor. Otro va a leer la omnipresencia de Dios, que está en el Salmo 139, versículo 7. ¿Ok? 139, versículo 7. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre, el que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ok. Dios conoce, o el Espíritu Santo conoce las cosas del Padre y del Hijo. Ok. Solamente Él la puede conocer porque Él es parte de su esencia divina. Ok. No solamente lo conoce, sino como habíamos dicho que Dios, el Espíritu Santo conoce, y Dios conoce los cabellos de nuestra cabeza. De la misma manera, Dios conoce, por la persona del Espíritu Santo, conoce nuestros pensamientos. Dice nuestros corazones, ¿verdad? ¿Verdad que dijo así? Nuestros corazones, pero está hablando de nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos, y es cuestión de que nadie puede conocer el pensamiento de Dios. Puede pegarla. Si usted está hablando con una persona y en la conversación que tiene, usted puede saber cuál puede ser la respuesta por el lenguaje corporal. Puede conocer una respuesta de alguien por el lenguaje corporal, pero en sí nadie puede conocer los pensamientos de otras personas. Ok, entonces usted puede estar pensando 1000 cosas que yo desconozca, pero si yo puedo tener una conversación que nos interese a los dos, yo puedo conocer aún una respuesta por el lenguaje corporal suyo. Pero las intenciones de su pensamiento solamente la conoce dos seres, que es Dios y usted. ¿Verdad? Y en ese conocer de Dios, sabe la necesidad que usted tiene, la preocupación por él sabe cuál es la preocupación que usted puede estar padeciendo. Y es por eso que en la ciencia de Dios viene a revelar su carne para traer paz a su vida. No sé si usted ha estado en un momento de preocupación, de angustia, y viene la palabra de Dios y trata con usted. Por ejemplo, uso aquel texto de Jeremías cuando dice que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal para usted. Entonces usted dice, wow, ese texto
es conmigo. Porque yo estoy preocupado y Dios viene a traerme paz. Entonces, ¿quién se le dijo eso al hermano? Solamente Dios sabe tu carácter. Y Él quiere ministrarte por la revelación de la palabra de Dios. Porque el saber de Dios trae revelación, trae descanso a tu vida para traer esa paz que tú necesitas en el momento del conocer de Dios para ti. Amén. Amén. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Dios está en todo lado. No podemos escaparnos de la presencia de Dios. Dios está aquí contigo. Si te quieres esconder de la presencia de Dios, va a ser imposible. Porque Dios abarca todo lo que es del todo del universo. Si el hombre se sube a lo más alto del cielo, allí está Dios. Si Dios baja a la profundidad del abismo, allí está Dios. Si nos vamos hacia los lados del mundo, allí está Dios. No nos podemos escapar de la presencia de Dios. Nunca, jamás. Porque Dios abarca todo en la omnipresencia. Y cuando te estoy hablando de Dios, te estoy hablando en este momento de los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. De los tres. Porque su divinidad abarca todas las cosas. Hebreos 9:14 nos dice: cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Te habla de la eternidad de Dios. Dios no tiene principio. Dios no tiene principio. La Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis y nos toma dos letras del alfabeto griego, que es el alfa y la omega. Alfa, la primera letra; omega, la última letra del griego. Entonces él dice: yo soy el principio, yo soy el fin. Amén. Algunas personas se preguntan entre sí: ¿quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? Y para esa pregunta no hay respuesta. Porque Dios es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando hablo desde la eternidad, estoy hablando de su principio eterno hasta el final eterno. ¿Ok? Porque no existe ese límite de espacio para decir: nací en tal momento y muero en tal momento. Podríamos decir en esto, en la persona de Jesús, cuando hablamos sobre el nacimiento de Cristo y decimos: Dios tuvo, o Jesucristo tuvo un origen, Él tuvo un principio, y podríamos decir: Él nació en una fecha y murió en otra fecha. Pero Jesucristo no es que nació, no es que es eterno. Cuando hablamos de este término del nacimiento y la muerte de Jesús, estamos hablando Jesús como hombre, pero no como Dios. Acuérdate que el libro de Filipenses, en el capítulo 2, nos dice que Jesucristo se despojó para no ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despoja de la divinidad de Dios. Y cuando hablo de la divinidad, estoy hablando de los atributos divinos de Dios, que tiene que ver con la omnisciencia, con la omnipresencia y con la omnipotencia. Jesucristo se separa de esas cosas divinas para ser un hombre.
convertirse en un hombre y morir como un hombre. ¿Estamos claros? En el caso de Jesús, porque era necesario que Jesucristo diese a conocer a Dios, al Padre y al Espíritu Santo, en la persona de Dios hombre. Digo Dios hombre porque Jesucristo, aunque se despoja de ser igual a Dios, no dejó de ser Dios. Pero las cosas que Él estaba haciendo aquí en la tierra, la hizo como hombre y no como Dios. Y eso lo vamos a explicar. Dios es eterno, Dios es poderoso. Y sus obras poderosas tiene que lo que Él hizo en la Biblia fue hecha, o en este caso, todas las cosas que sucedió en la creación, en los tiempos de la Biblia, en los tiempos de la humanidad, todas las obras fueron hechas por el Espíritu Santo. Exclusivamente por el Espíritu Santo. Y eso lo podríamos explicar, aunque me adelanto un momento con lo que tiene que ver con las obras. Eso lo podríamos explicar de esta manera. Según Génesis, en el capítulo 1, nos habla de un principio de la creación. ¿Y quién estaba allí en ese principio de la creación? Estaba el Espíritu Santo. Así es, así es. Entonces, esa es la respuesta. ¿Okay? El Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Quiere decir que no había tierra. No había tierra. Había la pura agua. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y en la planificación de la creación de Dios intervienen los tres. La Biblia nos enseña que todas las cosas que fueron hechas ¿por quién y para quién? Es la pregunta. ¿Por quién y para quién? ¿Quién era ese? ¿Quién es ese Señor? No, acuérdate que si tú me vas a hablar del Señor, me tienes que decir, ¿qué Señor? Si me vas a hablar de Dios, ¿quién de ese Dios? Fue hecha por Jesús y para Jesús. Pero ¿cómo Jesús participa de la obra de la creación? Pero ¿cómo Él participó? ¿Y cómo el Padre participó? ¿Y cómo el Espíritu Santo participó? Ajá. ¿El sobrino de Mayo? No es que no había tierra. Satanás fue expulsado. Y cuando ellos fue expulsado, se produjo ese desorden. La tierra sí estaba, así que no había seres vivientes. Ok. Cuando, está muy bien tu respuesta, pero cuando yo digo tierra, yo estoy hablando de seco, el estado seco. Toda la tierra estaba inundada por agua. Estaba inundada por agua. Toda la tierra. Y Dios tenía que organizar las cosas. Ahora, ¿cómo fue la participación de cada uno para decir el Espíritu Santo estuvo en esta obra? Cuando se reúne la divinidad, la deidad de Dios, establece planificación para la creación. Entre el Padre llegaron de acuerdo Padre, Hijo y Espíritu Santo y dijeron, hagamos. La palabra clave es hagamos. En plural, no habló de manera singular. Algunas personas dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y si el Espíritu Santo es una fuerza activa, me está diciendo que el Espíritu Santo no tiene atributos personales, no tiene atributos morales. Entonces, si el Espíritu Santo tiene atributos, si no lo tiene, quiere decir que es una fuerza activa. Porque la fuerza activa es un golpe eléctrico. Es una fuerza eléctrica.
El Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es una persona. Y por eso cuando hablaron lo que es la divinidad de Dios, hablaron los tres, planificaron los tres, y los tres dijeron, hagamos. La palabra hagamos es hacer lo que ellos habían establecido, iniciar una obra en la creación. Jesucristo era, según Juan 1:1, dice que Jesucristo era el Verbo. Y el Verbo se hizo, era Dios. Era con Dios. Era Dios. Y habitó entre nosotros. Se hizo carne. El Verbo. Cuando se usa este término de verbo, ¿qué está diciendo? La palabra. La palabra. Y cuando se está hablando de la palabra, está diciendo, en la planificación yo decía lo que se tenía que establecer o hacer. Jesucristo era la voz para decir, hagamos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy complicando la vida? El que daba la orden para que se hicieran las cosas era el Verbo, la palabra. Y por el Verbo todas las cosas fue hecha. Y fue hecha para Él. Por eso es que nosotros somos parte de esa herencia. ¿Qué función hacía el Espíritu Santo en la creación? Simple y llanamente. Dime. El Espíritu Santo era el que ejecutaba lo que Jesucristo decía. Separemos las aguas de lo seco. Y venía el Espíritu Santo. Entonces, Dios en la divinidad dijo, estableció una ley. Y esa ley era que el agua no iba a pasar a lo seco. Estableció seco. El Espíritu Santo la hizo. No, de aquí tú no puedes pasar para acá. Porque allá me dieron una orden de que tú en tu onda según los vientos venía y llegaba hasta otra orilla. Y de aquí te tienen que regresar para allá porque está establecido por Dios. A menos que Dios te dé otra orden contraria, tú te pasas de los dos. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces viene el Espíritu Santo y comienza a hacer lo que conocemos de la creación, por Jesucristo, por la palabra, que el Espíritu Santo creó todos los seres, animales, según su especie, dice la Biblia, creó al hombre, y dice la Biblia, ¿quién le dio vida al hombre? ¿Cómo le dio el Espíritu Santo vida al hombre? Le dio aliento de vida. Quiere decir que el que da vida, el que tiene poder de la vida, es el Espíritu Santo. Y no es descartamos que Jesucristo y el Padre puedan dar vida, porque la esencia de la vida viene de la divinidad de Dios. Pero el que daba vida por parte de una orden establecida era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y sopla el aliento de vida, y eso lo sabemos nosotros, en el hombre, y el hombre se convierte en un ser viviente. Porque antes de ser un ser viviente, ¿qué era? ¿Ah? ¿Qué? Era tierra, era barro. Y creó, formó Dios un muñeco de barro, y viene el Espíritu Santo y le sopló en su boca, ¡pum! Y vivió. ¿Te imaginas eso?
Porque no es que Dios, fíjate lo que hace la ciencia, el conocer, el poderío, lo que es Dios, Fíjate, cuando Dios hace ese muñeco, estoy hablando de los tres, ese muñeco de barro, no, Dios no le hizo un corazón de barro. Dios no le agarró los riñones de barro y dijo, vamos a poner los riñones y ustedes no. En una parte lo dice así. Vamos a poner tu cerebro. Y le hizo un cerebro de barro y se lo puso. Dios formó, como si usted puede, si trabaja con arcilla, formar un muñeco. Hizo un muñeco. Pero cuando sopla lo interior de nuestro cuerpo, fue creado en el soplido de Dios. Fue creado. Y ser creado en ese soplido de aliento, todo lo que hay en nuestro interior de nuestro ser se creó. Y se activó. Comenzó a latir el corazón. Los ojos se abrieron, comenzamos a ver, el cerebro comenzó a dar orden, se comenzaron a mover las extremidades, se levantó el muñeco y Dios lo vio y dijo, esto sí está bueno. Que fue a la diferencia de los animales, ¿cómo Dios creó a los animales? ¿Ah? ¿Cómo Dios creó a los animales? Por la palabra. Por la palabra. Quiere decir que Jesucristo participó en la obra de la creación. Porque la palabra decía, la tierra produzca seres terrestres y puso a la vaca. Porque es un ser de la tierra. Salió el conejo. Salió la serpiente. Después dice, los mares den seres vivos. ¿Y quién salió? Los peces. Un tiburón, una ballena, un delfín. ¿Ah? El boca chico. El boca grande salió. El cangrejo. Salieron por allí. Porque Dios dio la palabra. Viene y las aves, dice, en los cielos produzcan seres vivientes y salen las aves volando. Pero la perfecta creación de Dios intervino las manos del Señor. No solamente la palabra. Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios participó con sus manos para crearnos a nosotros. Y cuando viene el Espíritu Santo sopla y Dios le dice, esto sí está bueno. Y viene y Dios comienza a crear a la mujer. Y viene y puso a dormir al hombre. Lo anestesió. Lo puso a dormir. Caer en un profundo sueño. Ajá. Y él, en su sueño, Dios abrió, ya era un ser viviente, ya era un hombre no de barro, sino de carne. ¿Ah? Era de carne. Dice la Biblia que Dios abrió su costado y de su costilla sacó un hueso de su costado. Y de ese costado, la costilla, fue creada la mujer. Y Dios le dice, y ahora la llamará varona, porque del varón fue creada. Hueso de mi hueso y carne de mi carne, dice Adán, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con la obra creadora de Dios. Y allí también participa la mano del Señor. Amén. ¿Estamos claros allí? Y a los dos le da aliento de vida. Y cuando Dios creó a la mujer, la halló buena. Y no solamente Dios, sino que el hombre cuando la miró dice, ¡wow! ¡Qué hermosura! Y le digo,
tu ayuda y te la presento. Digo, Señor, gracias por esta chica tan bella. Porque si Dios dijo que halló en la creación humana todo bueno, cuando habla de Dios, yo la veo buenísima. ¿Ah? Usando ese término que usa el venezolano. ¡Wow! ¡Estás explotada, mujer! Porque la halló bien, la halló chévere. Y ahí interviene lo que es la creación, la divinidad, el poderío, la eternidad, la sabiduría de Dios. Porque ahí está todo lo que tiene que ver con ciencia. Porque para hacer todo lo que Dios hizo en la creación, tuvo que conocer. Yo creo que la creación no fue hecha en 6 días. No creo. Es que eso es lo que yo creo. Te está hablando de 6 días y el 7 días descansa. Puede ser, ok, para tanto detalle que hay en el cuerpo humano, porque nosotros tenemos mucho detalle. Nos preguntamos para qué sirven las uñas y para qué yo las tengo ahí. ¿Para qué sirven las cejas y por qué yo tengo cejas? Porque yo tengo que tener pestañas. Porque yo tengo que tener los músculos de la vista, los ojos. Porque los glóbulos blancos, los glóbulos rojos en mi cuerpo, cada uno tiene una función. Porque la sangre corre por las venas y no por otro lado. ¿Ah? ¿Por qué es rojo y no es verde? O azul. Bueno, algunos dicen que tiene sangre azul. No he encontrado el primero. Lo cangrejos. Entonces, todos esos detalles en la creación del hombre, imagínate, en la creación del hombre, cada célula que hay en el cuerpo del hombre, Dios la creó con detalle. Porque tuvo que haber detalle. No es que eso salió sin guacata. No, tuvo que haber detalle. En todas las aves, porque hay variedades de aves, hermosas y de colores. Por favor, allí hubo detalles. Las flores, allí hubo detalles. Y eso no es una cuestión de habla y hazlo, sino que habla, hazlo y detalla. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta allí y la próxima semana usted se viene preparado para continuar con este tema. Si a usted le gustó, yo le espero a todos el domingo y traigan otras personas que no vinieron. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a